En tiempos recientes, noticias a escala global han pintado un panorama preocupante, trayendo a colación discursos sobre conflictos y amenazas nucleares. Narrativas que, a primera vista, podrían llevar a muchos a la desesperación. Sin embargo, es en momentos como estos que una perspectiva arraigada en la sabiduría bíblica se vuelve no solo relevante, sino esencial. La palabra nos advierte: habrá rumores de guerras e incluso el sonido de tambores de guerra, pero es crucial mantener el corazón firme y no dejarse llevar por el temor. Después de todo, tales acontecimientos, aunque alarmantes, son presagios y no la consumación final de los tiempos. Este mensaje busca ser un faro, recordando a todos que, incluso frente al caos aparente, existen promesas de presencia y protección inquebrantables. Jesucristo, con sus palabras de seguridad eterna, asegura que nunca nos abandonará ni desamparará, independientemente de la turbulencia que nos rodee. Recientemente, un artículo de Reuters resonó en todo el mundo, trayendo declaraciones de Vladimir Putin que sugerían una disposición de Rusia para un conflicto nuclear con Occidente. Según el informe, el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania sería visto como una escalada significativa, encendiendo la mecha de una situación ya tensa. Por otro lado, el Daily Mail difundió palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, dirigidas a Putin. Macron, en tono de advertencia, destacó la capacidad nuclear de Francia, respondiendo a las amenazas de uso de armamento nuclear por parte de los líderes rusos. Una clara demostración de que las potencias mundiales están en un juego de ajedrez estratégico, donde cada movimiento es calculado, pero no menos peligroso. Paralelamente, hay un creciente movimiento de preparación para escenarios extremos. Expertos en supervivencia recomiendan medidas como la instalación de generadores de energía de emergencia, sistemas de filtración de agua, además de almacenamiento de alimentos y armamento. En los estratos más altos de la sociedad se informa que los multimillonarios invierten en la construcción de búnkeres subterráneos, un intento de blindaje contra posibles desastres. Frente a los tiempos turbulentos en los que vivimos, con noticias sobre tensiones geopolíticas y amenazas de conflictos armados ocupando los titulares, es natural que nos cuestionemos sobre el papel de estos eventos en el contexto de la fe cristiana y las profecías bíblicas. Jesús, en sus predicaciones, ya nos había advertido sobre la ocurrencia de guerras y rumores de guerras, indicando que naciones se levantarían contra naciones. Estos eventos, sin duda, forman parte de los signos que preceden al fin de los tiempos. Sin embargo, es crucial entender que la guerra por sí sola no es un fenómeno nuevo, ni es el mayor o único indicador de los últimos días. A lo largo de la Biblia, se nos presentan varios relatos de batallas, como en el caso de Moisés contra los amalecitas en Éxodo 17. En esta narrativa, la victoria dependía no solo del combate físico, sino de la fe y la intercesión, simbolizadas por Moisés, manteniendo sus manos alzadas en oración. Este episodio nos enseña sobre la importancia de la dependencia de Dios y la oración en la superación de adversidades. Similarmente, la historia de Gedeón y los madianitas en Jueces 7 destaca la soberanía y el poder de Dios en situaciones aparentemente imposibles. Al reducir el ejército de Gedeón a solo 300 hombres, Dios demuestra que la fuerza humana es secundaria a su voluntad y poder. La estrategia divina de confundir al enemigo, llevándolos a la derrota por sus propias manos, refuerza que la victoria pertenece al Señor. Ante estos relatos, ¿qué debemos hacer como cristianos hoy? En primer lugar, es fundamental recordar que nuestra confianza debe estar fundamentada en Dios, independientemente de las circunstancias. Las guerras y conflictos que presenciamos pueden generar miedo e incertidumbre, pero también son oportunidades para fortalecer nuestra fe y dependencia del Creador. Además, es esencial mantener una perspectiva bíblica sobre los eventos mundiales. Esto significa buscar discernimiento a través de la oración y el estudio de las Escrituras, para comprender los tiempos en que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Somos llamados a ser mensajeros de paz y esperanza en medio de la turbulencia. Así como Moisés y Gedeón lideraron al pueblo de Israel, no solo en batallas físicas, sino espirituales, somos convocados a difundir el mensaje del Evangelio, que trae luz y salvación en medio de las tinieblas de este mundo.
Aunque las guerras y los rumores de guerras son parte de la realidad terrenal y son señales de los tiempos que preceden al regreso de Cristo, nuestra respuesta debe ser de fe, oración y acción, confiando en el Señor que controla la historia y nos invita a ser participantes activos en su reino eterno. Cuando Jesucristo compartió sabiduría con sus discípulos en el Monte de los Olivos, fue cuestionado sobre las señales que precederían su regreso y el fin de los tiempos. Esta curiosidad, que también está presente en el corazón de muchos hoy, encontró respuesta en las palabras de Jesús, registradas en Mateo 24, versículos 4 al 8. Jesús advirtió a sus seguidores que estuvieran alertas para no ser engañados por falsos mesías y profetas, enfatizando que escucharíamos sobre guerras y rumores de guerras. Sin embargo, estas ocurrencias, aunque significativas, no marcan el fin, sino que son solo el preludio de acontecimientos aún más complejos y desafiantes que incluyen conflictos nacionales, hambrunas, pestes y terremotos, los cuales describió como el principio de dolores. La énfasis inicial de Jesús en el engaño revela la importancia de una fe esclarecida y arraigada en la verdad para no ser llevados por enseñanzas distorsionadas. Seguido a esto, las guerras y conflictos entre naciones se presentan no como el punto culminante, sino como parte de las señales que caracterizan la era antes del retorno de Cristo. Por lo tanto, aunque importantes, las guerras son solo uno de varios indicadores de los últimos tiempos, y no el más importante. Entre los eventos proféticos futuros que capturan la atención de estudiosos y creyentes está la batalla de Gog y Magog, detallada en Ezequiel 38 y 39. Esta batalla se ve como un enfrentamiento apocalíptico contra los enemigos de Dios, que culmina en la victoria divina. La identidad de Gog, el líder de Magog, y los detalles de la batalla son temas de intenso debate entre los estudiosos, con diversas interpretaciones sobre quiénes son estos enemigos, cuándo y cómo ocurrirá esta invasión. Algunas perspectivas sitúan esta batalla antes del arrebatamiento, otras durante la tribulación de 7 años, y aún hay quienes creen que ocurrirá cerca de la segunda venida de Cristo. Independientemente de la diversidad de opiniones sobre el momento y los detalles específicos, el consenso es que Dios intervendrá de manera sobrenatural a favor de Israel, asegurando una victoria decisiva contra los invasores. Este evento, al igual que muchos otros descritos en las profecías bíblicas, sirve para recordar a los creyentes la soberanía de Dios sobre la historia y el futuro, así como la importancia de permanecer vigilantes y arraigados en la fe ante los desafíos e incertidumbres del presente. Las guerras y los conflictos mundiales son señales preocupantes de los tiempos en que vivimos. No deben ser vistos de forma aislada, sino como parte de un cuadro más amplio de eventos profetizados que señalan la necesidad de una fe resiliente y un compromiso renovado con la esperanza y la confianza en la promesa divina de redención final. La descripción detallada que se nos da sobre la batalla de Gog y Magog y el subsiguiente Armagedón retrata eventos de proporciones cataclísmicas, donde la intervención divina y el enfrentamiento final entre el bien y el mal se desarrollan de manera dramática. Estos relatos, encontrados en Ezequiel 38 y 39 y en el libro del Apocalipsis, respectivamente, pintan un cuadro de los últimos días lleno de simbolismo y profundo significado. En la batalla de Gog y Magog, la ira divina se manifiesta contra Gog y sus fuerzas, que se atreven a venir contra la tierra de Israel. El Señor, movido por celos y con su ira encendida, promete una demostración de poder sin precedentes, causando un terremoto tan devastador que afecta a toda la creación, desde los peces del mar hasta los hombres en la faz de la tierra. Montañas serán niveladas, muros caerán, y la desolación será tan completa que incluso las fuerzas aliadas de Gog se volverán unas contra otras. A través de pestilencias, derramamiento de sangre, lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre, Dios aniquilará a estos enemigos, reafirmando su poder soberano y su protección sobre el pueblo de Israel. Avanzando hacia el fin de los tiempos, el Armagedón representa el clímax de la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. El libro del Apocalipsis, a través de las visiones de Juan, describe el regreso triunfal de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que viene para juzgar con justicia y luchar contra el mal. Montado en un caballo blanco,
simbolizando pureza y victoria, Él viene a liderar los ejércitos celestiales. La descripción de sus ojos como llamas de fuego y las muchas coronas indican su autoridad suprema y su conocimiento profundo. El manto manchado de sangre refleja el sacrificio redentor que Él hizo por la humanidad, y la espada afilada que sale de su boca simboliza el poder de su palabra para derrotar a las naciones y juzgar el mal. El enfrentamiento final ve la captura de la bestia y del falso profeta, figuras centrales del mal, que son arrojados al lago de fuego. Este acto simboliza la derrota definitiva del mal, con los ejércitos de la bestia siendo completamente destruidos por la palabra del Señor. Estos relatos no son solo historias de guerra y destrucción, sino mensajes de esperanza y victoria. Reafirman la soberanía de Dios sobre el mal y su promesa de salvación para aquellos que permanecen fieles. Para los cristianos, estos eventos apocalípticos sirven como recordatorios poderosos del triunfo final de la justicia divina y del establecimiento del reino eterno de Dios, donde el mal no tendrá lugar. Mientras avanzamos a través de los desafíos e incertidumbres de este mundo, estas profecías refuerzan nuestra fe y esperanza en la promesa divina de una nueva creación, donde reinará la paz y la justicia eternas. Las batallas narradas en las Escrituras y las profecías sobre conflictos futuros nos ofrecen valiosas lecciones sobre fe, vigilancia y la soberanía divina en medio de las tribulaciones del mundo. En primer lugar, es importante reconocer que, aunque las guerras y los conflictos son señales notables, no representan el único ni el mayor indicador de los últimos días. El énfasis bíblico recae significativamente en el aumento del engaño y la apostasía, sugiriendo que el discernimiento espiritual y la adherencia a la verdad son cruciales para los fieles. En segundo lugar, la historia revela que, independientemente de los desafíos y las adversidades, Dios mantiene su protección sobre su pueblo. Él es un refugio para aquellos que confían en Él, defendiéndolos de manera sobrenatural y proporcionando escapes incluso ante las situaciones más temibles. Esta verdad es un recordatorio de que nuestra seguridad última no está en las circunstancias, sino en la presencia y promesas de Dios. Además, es esencial para los cristianos observar la colectividad de las señales proféticas y no centrarse únicamente en una u otra. El conjunto de señales, incluidos los cambios sociales, las guerras, las hambrunas, las pestilencias y el aumento de la iniquidad, marcan el comienzo de los dolores de parto mencionados por Jesús. Estas señales sirven como alerta para que nos preparemos y fortalezcamos nuestra fe, no como motivo de temor, porque sabemos que estas cosas preceden la gloriosa venida de Cristo. Las transformaciones en la sociedad a lo largo de la historia, ya sea a través de períodos de persecución, crisis económicas o cambios en los valores morales y culturales, reflejan la adaptabilidad y resiliencia humanas, pero también evidencian la progresiva degradación moral predicha en las Escrituras. La creciente aceptación de comportamientos antes considerados inmorales o tabúes apunta a un cambio profundo en las convicciones y la conciencia colectiva. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2, nos advierte sobre un alejamiento de la fe en los últimos tiempos, donde algunos se volverán hacia doctrinas engañosas y seguirán enseñanzas demoníacas. Este alejamiento de la verdad y la creciente indiferencia hacia la moralidad bíblica son claros indicativos de que nos acercamos a los últimos tiempos predichos. La referencia a la conciencia cauterizada, es decir, insensible al bien y al mal, refleja una sociedad que ha perdido su sentido moral, abriendo paso al engaño y la apostasía. Las lecciones que aprendemos de las batallas del pasado y las profecías sobre el futuro nos llaman a una vida de vigilancia, fe inquebrantable y un compromiso renovado de vivir según los principios divinos. Son una invitación a aferrarnos más firmemente a nuestra esperanza en Cristo, recordando que, a pesar de las turbulencias de este mundo, nuestro destino final es un reino de paz, justicia y alegría eternas junto al Rey de Reyes. Estos puntos destacan las profundas transformaciones culturales y espirituales previstas para los últimos días, según se describe en las Escrituras. La apostasía, es decir, el alejamiento de la fe, se manifiesta de diversas formas, incluyendo la disminución en la asistencia a la iglesia,
La reducción en el número de personas que profesan ser cristianas y una práctica cada vez menor de las enseñanzas cristianas en la vida diaria, especialmente en lo que respecta a la oración y al estudio de la palabra de Dios. La atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios es una señal alarmante de los tiempos, indicando que la sociedad estará más abierta a ideologías que se oponen o distorsionan las enseñanzas bíblicas. Estas doctrinas seductoras se presentan de manera sutil, muchas veces a través de individuos carismáticos que, a pesar de profesarse sabios y espiritualmente iluminados, en realidad están promoviendo engaños. La hipocresía y la deshonestidad se volverán cada vez más comunes, con individuos predicando moralidad y rectitud, pero viviendo de manera diametralmente opuesta. Este comportamiento es un reflejo directo de la falta de autenticidad y compromiso con los valores cristianos. La conciencia cauterizada, por su parte, refleja una insensibilidad creciente a los principios éticos y morales, un endurecimiento del corazón que lleva a la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, y una justificación del pecado basada en la relativización de los valores. El caso mencionado, que involucra la prohibición de la Biblia en las escuelas primarias y secundarias en un distrito de Utah, bajo el argumento de que algunos versículos serían inapropiados, es un ejemplo concreto de cómo las doctrinas de demonios pueden manifestarse en la sociedad. Tal medida no solo refleja una falta de comprensión de los valores fundamentales contenidos en la Biblia, sino también un intento de censurar y limitar el acceso a la palabra de Dios, esencial para la formación moral y espiritual de las nuevas generaciones. Estas señales, según lo previsto en las Escrituras, sirven como una advertencia para que los cristianos permanezcan firmes en la fe, dedicados a la oración y al estudio de la palabra, y vigilantes contra las muchas formas de engaño que proliferan en los últimos días. Es crucial mantenerse arraigado en las enseñanzas de Cristo y en la verdad del Evangelio para que podamos discernir entre lo verdadero y lo falso, lo santo y lo profano, y así estar preparados para los desafíos espirituales que enfrentaremos. Isaías 5, versículo 20, destaca un problema crítico que se manifiesta en todas las épocas, pero parece intensificarse en los últimos días: la inversión de valores morales y éticos. Esta inversión, donde el mal es celebrado como bien y el bien es denigrado como mal, refleja una profunda confusión y distorsión en la sociedad. Esta realidad no solo caracteriza la era en la que vivimos, sino que también sirve como una advertencia para que los cristianos permanezcan anclados en la verdad divina en medio de un mundo que a menudo se aleja de ella. La percepción de que vivimos en tiempos donde el pecado es desenfrenado y el caos parece ser la norma, se ve reforzada por la omnipresencia de mensajes negativos en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento. La proliferación de odio, idolatría y orgullo apunta a una cultura que se ha alejado de las verdades fundamentales y de los principios éticos. Ante este panorama, el desafío para los cristianos, como enseñó Jesús en Mateo 24, versículo 12, es resistir al enfriamiento del amor que puede venir con el aumento de la iniquidad. Este versículo, inserto en el contexto de las profecías sobre el fin de los tiempos y los desafíos enfrentados por los discípulos, sirve como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y de la creciente maldad, los seguidores de Cristo están llamados a mantener su amor por Dios y por el prójimo vibrante y activo. La ilegalidad y la injusticia, ya sea en la explotación de los pobres, en actos de crueldad o en el desprecio por la vida humana, son señales claras de una sociedad que ha perdido el rumbo. Lamentablemente, esta tendencia no está restringida al mundo secular. Incluso dentro de la Iglesia pueden surgir actitudes de juicio y condenación, en lugar de amor y compasión por aquellos que yerran. Los cristianos están llamados a no replicar el juicio y la exclusión, sino a reflejar el amor incondicional de Cristo, acogiendo a los pecadores y buscando restaurarlos con gentileza y comprensión. Este es el verdadero desafío de la fe cristiana: amar en un mundo que a menudo rechaza el amor, mantener la luz en un mundo que se inclina hacia las tinieblas, y proclamar la verdad en un tiempo de engaños generalizados. Por lo tanto, ante el panorama actual, es esencial que los cristianos se esfuercen por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, promoviendo la justicia, la misericordia y la fe. Al hacerlo, no solo resistimos la corriente de la iniquidad,
sino que también ofrecemos al mundo un testimonio poderoso de la transformadora gracia de Dios, llamando a todos de vuelta al camino que conduce a la vida verdadera y eterna. Para evitar que nuestro amor se enfríe en tiempos desafiantes, es vital mantener una relación activa e íntima con Dios. Esta relación no se basa solo en la expectativa de una vida eterna en el cielo, sino en el desarrollo diario de una comunión profunda con el Señor. Como Jesús nos enseña en Juan 15, versículo 4, permanecer en Él es la clave para una fe fructífera y vibrante. Esto significa que no podemos dar frutos espirituales significativos por nosotros mismos. Necesitamos estar conectados a la fuente divina de vida y amor, que es Jesús. Permanecer en Cristo implica más que prácticas individuales de devoción como la oración, la lectura de la Biblia y la participación en cultos. Aunque esas prácticas son fundamentales, la vida cristiana florece verdaderamente en el contexto de la comunidad. Estamos llamados a vivir nuestra fe en compañía unos de otros, apoyándonos, animándonos y desafiándonos mutuamente en el camino de la santidad. La metáfora de los ratones en una jaula muestra la importancia del entorno social. Así como los ratones aislados tienden a tomar decisiones perjudiciales, mientras que los que están en comunidad resisten la tentación. Los cristianos son más resistentes ante las tentaciones y desafíos cuando están rodeados por una comunidad de fe que los respalda. Por lo tanto, para combatir el mal y evitar que nuestro amor se enfríe, es esencial buscar y nutrir relaciones cristianas saludables. Esto puede implicar la formación de un pequeño grupo de estudio bíblico, participar en grupos de oración o simplemente reunirse regularmente con amigos cristianos para compartir las luchas y alegrías de la vida. Estos espacios de comunión ofrecen oportunidades para ser honestos sobre nuestras debilidades, celebrar nuestras victorias y crecer espiritualmente juntos. Vivir de manera aislada, especialmente en un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos, puede llevar al debilitamiento de la fe. En contraste, al rodearnos de una comunidad cristiana, encontramos fuerza y ánimo para perseverar en la fe, mantener nuestro amor por Dios y por el prójimo cálido, y enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y resiliencia. De esta manera, te animo a buscar activamente la compañía de otros cristianos, ya sea participando en un grupo pequeño, involucrándote más profundamente en la vida de tu iglesia local, o simplemente cultivando amistades cristianas más profundas. Estas relaciones serán fundamentales para mantener tu amor por Dios ferviente y tu fe viva en medio de las pruebas de este mundo. En un mundo donde las tinieblas parecen profundizarse y el amor de muchos se enfría, la necesidad de permanecer firmes en la fe y rodeados por una comunidad cristiana se vuelve aún más crítica. Satanás, con sus artimañas, busca sofocar nuestro fervor espiritual y alejarnos del amor divino. Sin embargo, la práctica constante de la lectura de la palabra, la oración y la participación en los cultos dominicales, junto con el apoyo de la comunidad cristiana, son herramientas poderosas para mantenernos conectados al Señor y resistir las tentaciones de alejarnos de Dios. Efesios 5, versículo 8, nos recuerda la transformación radical por la que pasamos al entrar en comunión con Cristo, de tinieblas a luz. Esta nueva identidad como hijos de la luz nos llama a vivir de manera que reflejemos la pureza, bondad y verdad de Dios en todas nuestras acciones. Mateo 5, versículos 14 a 16, expande esta idea, enfatizando nuestro papel como luz del mundo, no solo individualmente sino colectivamente, como una comunidad que brilla intensamente en medio de la oscuridad del mundo. La imagen de una vela en una habitación oscura es una poderosa metáfora para nuestro testimonio cristiano. Incluso la más pequeña de las llamas puede disipar las tinieblas, iluminando el camino para aquellos que buscan la verdad. Cuando nos reunimos con otros creyentes, nuestra luz brilla aún más, creando un faro de esperanza y verdad que puede guiar a los perdidos de regreso al amor de Dios. Juan 1, versículo 5, refuerza la promesa de que la luz de Cristo que mora en nosotros nunca será vencida por las tinieblas. Este es el fundamento de nuestra esperanza y la razón por la cual podemos enfrentar las tinieblas del mundo con confianza y valentía. Por último, 1 Pedro 4, versículo 10, nos llama a usar los dones que Dios nos ha dado para servirnos mutuamente y glorificar su nombre. Cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades únicas, otorgados por Dios no solo para nuestro propio beneficio,
sino para edificar el cuerpo de Cristo y reflejar su gloria al mundo. Ya sea alentar, enseñar, adorar o servir de otras maneras, todos tenemos un papel esencial que desempeñar en la difusión de la luz de Cristo. Por lo tanto, en medio de las tinieblas crecientes, sigamos buscando continuamente el rostro del Señor, cultivando nuestra comunidad de fe y utilizando nuestros dones para hacer brillar la luz de Cristo. Que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio, atrayendo a otros hacia el amor, la verdad y la esperanza encontrados solo en Jesús. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos y haremos una diferencia significativa en el mundo, permitiendo que la luz divina brille a través de nosotros, disipando las tinieblas y guiando a otros hacia la salvación eterna. En este contexto de incertidumbre, donde las sombras de la guerra, la apostasía y la degradación moral parecen ensombrecer el horizonte, los cristianos están llamados a ser portadores de luz, esperanza y amor en un mundo que, a menudo, parece haberse olvidado de ellos. La invitación divina a vivir como hijos de la luz nos impulsa a ser ejemplos vivientes de la gracia, la misericordia y la verdad de Cristo, influenciando positivamente a nuestro entorno y mostrando el camino hacia una fe más profunda y comprometida. El desenlace de esta reflexión nos lleva a considerar la parábola del buen samaritano, Lucas 10, versículo 25 a 37, como un modelo de acción cristiana en el mundo. En esta historia, Jesús destaca la importancia de la misericordia y el amor al prójimo, principios que trascienden las barreras religiosas, culturales y sociales. El samaritano, al ayudar al hombre herido en el camino, no solo demostró compasión, sino que también encarnó el mandato de amar al prójimo como a uno mismo. Esta parábola nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en actos concretos de amor y servicio hacia los demás, especialmente hacia aquellos en situaciones de vulnerabilidad o necesidad. Es en la práctica de este amor sacrificial donde la luz de Cristo brilla más intensamente, disipando las tinieblas de la desesperanza y el egoísmo que a menudo inundan nuestro mundo. Por lo tanto, frente a las adversidades contemporáneas, los cristianos están llamados a redoblar su compromiso con la oración, el estudio de la palabra y la participación activa en sus comunidades, pero también a llevar este compromiso más allá de las paredes de la iglesia. Esto implica ser agentes de cambio en nuestra sociedad, promoviendo la justicia, la paz y la reconciliación, y enfrentando con valentía las injusticias y desigualdades que afligen a nuestro mundo. En conclusión, el desenlace de nuestra jornada de fe no se encuentra en la pasividad o el retiro del mundo, sino en una participación activa y comprometida con los valores del reino de Dios. Se nos invita a ser sal y luz, a marcar la diferencia con nuestras vidas, mostrando al mundo la belleza y la transformación que vienen de seguir a Cristo. Así, en medio de las tempestades de la vida, podemos sostener firmemente la esperanza de que, al final, la luz de Dios prevalecerá sobre las tinieblas, y su amor y justicia se manifestarán plenamente en la nueva creación prometida, donde reinan la paz y la justicia eternas.